El reino de Dios se trata de manifestarlo, manifestación. Por eso Juan le preguntó a Jesús, ve, dile a él que si es él o tenemos que esperar a otro. Jesús no le dijo, dile que soy yo. Jesús le dijo, dile que se ha manifestado. Nadie me puede decir a mí que conoce el reino si no manifiesta el reino. Por eso Nicodemo le dijo, sabemos, porque nadie puede hacer estas señales. En otras palabras, Nicodemo le está diciendo, vemos las señales, vemos las manifestaciones. Y las manifestaciones es las que nos afirman y nos confirman que el reino está contigo. Cristo lo confronta y Cristo le dice, ¿cómo tú siendo maestro no sabes? Wow. Ahí nosotros podemos ver. ¿Cómo tú siendo maestro? Sí. O sea que lo natural era que un maestro conociera el reino. Exacto. Entonces Cristo lo confronta, pero esta confrontación no es para humillarlo, es para despertarlo. Cristo le dice, ¿cómo tú siendo maestro no conoces o muy bien no sabes esta cosa? Lo que nos lleva a entender que posiblemente tenemos gente enseñando, porque el hombre enseñaba, tenemos gente predicando, tenemos gente adorando que aún no ha nacido de rey. Y eso es muy delicado, porque el hecho de que yo esté desempeñando una función no significa que yo nací de rey. Lo que significa que yo nací de reino es como tú acabaste de decir, manifestar. Por eso el adventista no te convierte al reino, te convierte al adventista. Ellos no predican el reino, ellos predican el adventismo. El católico no te convierte a Cristo, al reino, ellos te convierten al catolicismo. El mensaje de Juan el Bautista fue claro. Arrepentir, convertido, porque el reino. Pero ¿a quiénes le está diciendo que se arrepientan y se conviertan? A los mismos. A los mismos que supuestamente ya conocían el reino, pero estaban sujetos a un grupos. Estaban sujetos a un fariseísmo. Los que venían al fariseísmo no se convertían al reino, se convertían al fariseísmo. Entonces, cuando tú te conviertes a tu pastor, cuando tú te conviertes al concilio, cuando tú te conviertes a la religión, entonces tú no eres del reino, tú eres de esa religión. Bendiciones, familia, de una manera en especial. Quien te habla, tu hermano evangelista Modesto Blanco. Estamos acá trayéndote un segmento más acerca del mundo espiritual que sé que te va a gustar. Así que hoy yo no estoy solo, hoy me acompaña un ministro, un profeta, un varón lleno del Espíritu Santo. Él se estará presentando ante la audiencia. Amén, hermano Modesto. Dios te bendiga a ti, Dios bendiga la audiencia de este hermoso canal, Medida de Fe. Mi nombre es Ángel Severino. Estamos aquí para traer una palabra de parte del reino de Dios al canal, a la audiencia y hasta donde pueda alcanzar esta plataforma digital. Amén, amén. De verdad, mi hermano Ángel, el cielo nos ha honrado de tenerlo acá una vez más. Usted es parte de la familia. Así que usted que está ahí, si aún no ha formado parte de esta familia Medida de Fe, Evangelista Diomedes Blanco, estás a tiempo suscribiéndote a este canal y activando la campanita para que estés al tanto de cada video que se estará estrenando en esta plataforma. Así que, mi hermano Ángel, el escenario de Dios y usted es el vaso. Amén, hermano, amén. Antes de para darle inicio a este diálogo, vamos a considerar una palabra que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En esta hora, hermano Modesto, ¿sí? Yo quiero hablar del reino. Quiero hablar del reino. Hay mucha gente que no saben identificar qué es reino. Sí. No saben discernir qué es reino. Y para nosotros hablar de reino tenemos que hacerle el exégesis al texto bíblico y comprender qué es reino. Y esta palabra reino tiene principio. ¿Qué es un reino? Vamos a hablar de forma terrenal. Sí. Un reino es una región, un lugar, una nación, ya sea un pueblo, ya sea una nación o una región que es gobernada por un rey.
Ese territorio que es gobernado por un rey se le llama reino. El rey, el que gobierna, reino, todo aquello que es gobernado por un rey. Entonces, cuando entendemos esto, que un reino es un gobierno, entonces podemos entender que el reino de los cielos no es algo que está arriba en lo espiritual, sino que es un gobierno que se ha extendido por todo el universo. Sí. Porque el rey que nosotros le servimos no es un rey que está limitado a un solo territorio. Él gobierna toda la atmósfera, todos los universos, todo lo creado está gobernado por él. Entonces, aquí donde leímos podemos ver una conversación, hermano, que tiene Jesús con Nicodemo. Dice que Nicodemo, siendo maestro de los fariseos, se le acerca a Jesús de noche de manera oculta. Hay gente que dice que Nicodemo tenía miedo al Sanedrín y le tenía miedo a los psíquicos con los que él antes se codeaba por causa de la religiosidad y del fariseísmo, ¿verdad? Sí. Pero cuando vemos que Nicodemo se acerca a Jesús de noche, vemos que Nicodemo le dice: maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede manifestar las señales que tú haces si no está Dios con él. Exacto. Pero la respuesta de Jesús es la que a mí me impacta, porque Jesús le dice: de cierto te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Me impresiona esta palabra, hermano Modesto, porque hay varios puntos. Primer punto es que Jesús le está hablando de un nacimiento. Wow. Le está hablando de un nacimiento para ver. Sí. Entonces, cuando entendemos ya que reino es gobierno, Jesús no le está hablando de ver un reino literalmente. Jesús le está hablando de una manifestación, porque le está hablando de ver. Sí. Y lo que se ve es lo que es manifiesto. O sea, Jesús no le está hablando a él cualquier cosa, le está hablando de una manifestación. Le está diciendo: para tú ver la manifestación del reino, tiene que nacer de nuevo. Exacto. Pero hay algo que a mí me impresiona también de esto, hermano Modesto. Sí. Y es que cuando fui al texto original, que está escrito en griego, porque el Evangelio de Juan está escrito en griego, me di cuenta de algo, que en el Evangelio de Juan no dice nacer de nuevo, dice nacer de arriba o de lo alto. Wow. Entonces, cuando tú analices el texto que dice nacer de arriba, de lo alto, entonces Jesús está hablando a Nicodemo de algo más profundo. Le está hablando de una metamorfosis mental. Le está hablando de una metamorfosis en la mentalidad. Porque Jesús le está hablando de un nacimiento de lo alto. Sí. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo: para tú poder tener experiencias, para tú poder ver, para que el reino de los cielos se te pueda manifestar, tú tienes que tener una metamorfosis de arriba. En otras palabras, tienes que nacer, pero de arriba. En otras palabras, tienes que cambiar de mentalidad. Wow. Porque Nicodemo, como fariseo, aunque tenía conocimiento, aunque era maestro, estaba sujeto a una mentalidad carnal, humana y religiosa. Sí. ¿Tú entiendes? Todo niño que nace en un lugar, si tú naces en los Estados Unidos, tú vas a adquirir las costumbres de los Estados Unidos. Sí. Si tú naces en República Dominicana, que es el país en el que nosotros ahora mismo estamos habitando, adoptamos las costumbres de República Dominicana. Nosotros empezamos a adoptar el lenguaje, la maña, la costumbre. ¿Por qué? Porque nacimos terrenal, nacimos de abajo. Sí. Entonces, todo el que nace terrenal adopta costumbres terrenales. Pero Jesús le está hablando de un nacimiento de arriba. Lo que Jesús está diciendo es: tienes que morir a lo terrenal y entonces nacer de arriba para que entonces las cosas de arriba se te puedan manifestar. Wow. Es tremendo, de verdad. Y yo sé que este contenido es un contenido exclusivo. Yo sé que este contenido ya es que ha comenzado a hablar a la vida ahí. Entonces, una de las preguntas las que me surgen es: ¿cómo nosotros podemos adquirir mentalmente el reino de Dios? Ya que nosotros vemos un panorama en el cual Nicodemo se sorprende cuando escucha de Cristo decir que él tiene que nacer de nuevo. Como acabaste de decir, nosotros vemos que Cristo lo que está haciendo es trabajando su mentalidad. Entonces, esta es una de las preguntas que yo sé que la audiencia está ahí. ¿Cómo mentalmente nosotros podemos adquirir el reino? Porque todo primero tiene que ver con la mente, luego se manifiesta lo que la mente ya ejecutó. Bueno, para poder ver, sí, porque el ver
se refiere a la manifestación del reino. Sí. Porque una cosa es entrar al reino y otra cosa es ver el reino manifestado. Sí, sí. Porque todo aquel que viene a Cristo entra al reino. Sí. Todo aquel que entra al gobierno de Dios está siendo parte del reino, porque un reino es un gobierno, y todo aquel que entra al gobierno de Dios, todo aquel que se deja regir y dirigir por Jesús, Sí. está siendo parte de ese gobierno. O sea, tú te conviertes en parte del reino, pero el reino no se le revela a todo el mundo. El reino se le revela a las personas que empiezan a cambiar de mentalidad. Personas que no limitan el reino de Dios a lo terrenal. Personas que andan en locura, personas que creen a lo sobrenatural. Sí. Personas que empiezan a caminar en la fe activa, creyendo en lo que no se ve y en la cosa imposible terrenalmente. Esas son las personas que ven el reino de Dios. Una mente carnal, humana, una persona sujeta a lo que conoce de la tierra, no va a poder ver las manifestaciones del reino de los cielos, porque el reino de los cielos se les revela a los que nacen de arriba, Sí. a los que nacen de lo alto, a los que despiertan mentalmente y nacen del reino de los cielos. Cuando tú naces del reino de los cielos, tú empiezas a adoptar el lenguaje de los cielos. Padre. Por eso hay gente que no puede ver el reino de los cielos manifestado porque su lenguaje todavía es terrenal. Padre. Y cuando hablan como terrenal. Por eso su lenguaje no se parece al lenguaje del cielo. Pero cuando tú naces de arriba, tu lenguaje es de arriba, tu mentalidad es de arriba, tu pensamiento es de arriba. La forma en la que tú te mueves como se mueve arriba. Así es. Porque tú adoptas la costumbre de donde tú naces. Entonces, para poder ver el reino y las manifestaciones del reino, hay que empezar a nacer de las cosas que son del reino. Esto es profundo y yo quiero participar de eso Sí, que tú claro. acabas de decir. Es importante cuando nosotros vemos y analizamos las palabras que has dicho, nos damos cuenta que el reino es la manifestación visible de un Dios invisible. Entonces, una de las cosas que Cristo le dice a Nicodemo, para tú poder recibir el reino, tienes que nacer de nuevo. Y este es el eje de toda la conversación. Porque Cristo le está diciendo, tienes que ser como un niño. ¿Qué es un niño? Alguien inocente, alguien sin maldad, alguien sin pecado. Lo primero que Cristo está haciendo con Nicodemo es que lo está desintoxicando. Wow. Para que él pueda recibir lo nuevo de Dios. Y es ahí que esto nos lleva a la tercera estrofa de la oración modelo que Cristo hace. Cristo dice, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad. El reino tiene algo, una peculiaridad que me llama mucho la atención, y es que cuando el reino llega, yo no hago mi voluntad, yo hago la misma voluntad que el reino trae. Aleluya. Y esto, yo voy a entrar al cero. Entonces, cuando nosotros analizamos, nos damos cuenta que hoy en día la gente ha mal utilizado este término del reino. Incluso, bueno, yo creo que se ve la alabanza con esto voy a decir. Sí. Hay algunos predicadores que hasta la iglesia han catalogado. Esa iglesia es reino. ¿Por qué reino? Porque a lo mejor te dan una X cantidad de dinero por la obra que tú hiciste. No vayas a esa iglesia, que esa iglesia no es el reino. Incluso No del reino porque no bendice, no bendicen. Ahora, si ven una iglesia con luces LED, con pantalla, que te reciben afuera, dicen, no, esa gente son del reino. Entonces me doy cuenta que reino no es eso. Incluso reino no tiene que ver con zapato cara. No. Con zapato caro. Reino no tiene que ver con traje Gucci. No. Reino tiene que ver con lo que tú manifiestes. Por eso que me llama mucho la atención que conozco gente que no visten con traje de marca, pero tienen el reino de Dios. Cuando ellos llegan, hacen la voluntad del Padre. Sin embargo, tenemos una generación que tiene bastantes trajes Gucci, zapatos Zara, pero el reino de Dios no lo respalda. No se le ha revelado. Yo creo que tú fluyas porque me voy a robar todo el tiempo para mí. No se le ha revelado. ¿Por qué el reino de Dios no se le ha revelado? Porque su mente finita todavía está sujeta a las cosas terrenales. Padre. Mientras tu mente finita esté sujeta a las cosas terrenales, los invisibles no se te puede revelar. Porque hay gente que nunca ha visto ángeles. Porque su mente todavía no ha nacido de arriba. Padre. Hay gente que todavía nunca ha visto un milagro. No. Hay gente que todavía nunca han visto la efectividad de su oración. Hay gente que no sabe lo que es desatar una palabra. Jesús está diciendo, Nicodemo, para tú poder ver estas manifestaciones, estas señales que yo hago, esta evidencia, porque Nicodemo le dice, nadie hace estas señales que tú haces si el Padre no está con él. Jesús lo que dice, Nicodemo,
Si tú quieres ver estas señales que yo hago, en otras palabras, si tú quieres manifestar, a ti te hace falta algo. Tú tienes que nacer de arriba. En otras palabras, tienes que cambiar la mentalidad terrenal y humana. Porque nadie con una mentalidad terrenal y humana puede manejar códigos eternos y celestiales. Dios mío. Porque manejar las cosas celestiales hay que tener una mente conforme al reino de los cielos. Y la gente cree que el reino de los cielos está en el tercer cielo. No, porque cuando tú limitas un reino a un solo lugar, entonces ese reino es limitado. Pero el reino que tú y yo le servimos no tiene límite. No es un reino que tú puedas limitar a un lugar, como tú decías, que hay gente que cree que en una iglesia es reino. Sí. Tú no puedes limitar el reino a un lugar o a un territorio, porque el reino al que nosotros le servimos es un reino que gobierna todo el universo y todo el cosmos y todos los planetas que puedan existir. Entonces, dice la Biblia que en el cielo está su trono. Sí. Lo que está en el tercer cielo es el lugar de donde el rey gobierna, pero su reino se ha extendido y ha llegado hasta la tierra. Por eso Jesús le dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, porque ¿quién descendió del cielo? El mismo rey. Entonces, ¿qué hizo el rey? Descendió del cielo y estableció con nosotros también su reino. Ahora, el reino no se basa solamente en honra. No. El reino no se basa solamente en ver ángeles, sino en manifestar lo que es del reino de los cielos. Por eso hay personas, Modesto, que no pueden operar en señales. No pueden operar en milagros, no pueden operar en revelación, no pueden operar en dimensiones. ¿Por qué? Porque no han nacido. Le hace falta una metamorfosis mentalmente hablando. No, esto de verdad, esto está tremendo. Y me doy cuenta que en ese diálogo con quien Cristo está sosteniendo una conversación, no es cualquier gente. Es con Nicodemo. Un maestro. Un maestro. Y me sorprende esto, que este hombre, conociendo leyes, conociendo un sinnúmero de materias judías, griegas, hebreas, le dice, pero ven acá, ¿cómo alguien, luego de que nace, va a volver a entrar al vientre de la madre? Es ahí donde hay un punto de inflexión, que el reino no tiene que ver con cuántas letras tú sepas. Porque Nicodemo era alguien que conocía la letra. El reino no tiene que ver con cuántas cosas tú sepas, no. Amén. El reino se le manifiesta, como lo dije anteriormente, a gente inocente. Gente que desconoce lo que el reino trae, pero lo quieren aceptar. Y una de las cosas que el reino trae es que el reino te quita lo que tú sabes. Wow. Para darte lo que tú tienes que aprender. Te quita las costumbres terrenales. Santo Dios. Te quita dicha costumbre que tú tienes para él poder implantar la costumbre que el reino trae. Y esa es una de las cosas. Hay gente que aún no han recibido el reino por la costumbre que llevan. Y ellos creen que teniendo esa costumbre, o ellos creen que la misma costumbre terrenal es la misma costumbre con la que ellos van a administrar el reino. Y no, usted no puede administrar el reino con costumbre pasada. No. Con costumbre terrenal. El reino trae su propia costumbre, es más, su propio manual. Tiene su manual. Tiene su regla. Todo reino tiene regla, tiene gobierno. Incluso, usted se puede ir para Inglaterra. En el reino de Inglaterra tiene sus leyes. Y las leyes de acá dominicana no es la misma ley. Tu país ven acá, pero en mi país se hace, ¿no? Ok, se hace en tu país. Pero aquí no se hace. Yo no sé si tú estás ya cogiendo la línea por donde va. Incluso hay gente que están operando en el reino, pero con una administración terrenal. Porque yo soy así, porque Dios me llamó así. No, tú me conociste así, no. Tiene que nacer. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo, porque cuando hablamos de nacimiento, estamos hablando de alguien que va a empezar a experimentar una vida. Un bebé cuando nace no viene con un patrón, no viene con leyes, no viene con códigos, viene como una esponja absorbente. Es un niño que nace y viene a absorber lo que conoce, lo que no conoce, viene a absorber lo que ya está. Sí. Él te ve a ti haciendo un movimiento y él va a empezar a hacer ese movimiento. Sí. Él te ve a ti hablar de una forma y va a empezar a hablar de una forma. Así mismito es el que nace del reino de los cielos. Sí. Lo que Jesús se está enseñando, está diciendo es, muere a lo terrenal y empieza a nacer a las cosas de arriba, empieza a nacer a lo celestial, empieza a adoptar lenguajes de arriba, empieza a pensar como piensan arriba, empieza a hablar con un lenguaje de arriba para que entonces pueda manifestar el reino. Sí. Porque cuando el niño nace, el niño empieza a decir y a actuar y a hacer cosas que él ve.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener esa relación con el reino de los cielos para luego poder manifestarlo? Buscando. ¿Buscando qué? El reino de los cielos. Buscando el reino invisible. Sí. Jesús habló del reino. Reino es gobierno. Cuando tú entras al reino de Jesús, al reino de Dios, tú entraste al gobierno. Pero cuando tú naces de arriba, tú no solamente eres parte del gobierno, sino que tú te conviertes en el gobierno. Padre. Tú te vuelves reino también. Por eso cuando tú hablas, se manifiesta lo que tú hablas. Tú manejas evidencias y manejas códigos y manejas misterio del reino, porque tú no solamente eres parte del reino, tú eres reino también. Dios, esto está tremendo y quiero seguir esa misma línea. Vemos que Cristo está dialogando con Nicodemo. Nicodemo no es alguien cualquiera, como decía anteriormente. Era un maestro que pertenecía al Sanedrín. Pero Nicodemo trae una palabra que me impacta. Nicodemo está hablando de las señales que Cristo está manifestando. Es decir, que Nicodemo se está dando cuenta que el sistema religioso en el cual él opera colapsa ante la manifestación de Cristo. Y esto es sorprendente porque una de las cosas que hace el reino no incomoda al pecador. No. El reino incomoda primero al religioso, porque esa es una de las características del reino. El reino lo que quiere hacer es extirpar la religión que hay. Te digo hoy en día lo que está pasando, la tiranía que hay entre religiones, entre iglesia, que tú eres santa, que yo no soy santo, que el botón hasta aquí, que el botón acá. No se le ha revelado el reino. Es que no se le ha revelado el reino. Porque no han conocido el reino. Es una de las cosas que el reino trae, que primero confronta el sistema religioso. Porque el sistema religioso lo que hace es que enseñala y cautiva al pecador. Más el reino no comparte lo que el pecador hace, pero sí lo quiere para poder restituirlo. Entonces, hasta que las iglesias hoy en día no acepten al reino, van a ver esa tiranía en que no se respaldan, en que guerra aquí, en que guerra allá, porque desconocen el misterio del reino. Incluso Nicodemo dice, ven acá, es que estas señales que tú haces, nadie la hace. Nicodemo está diciendo, yo pertenezco al Sanedrín. Tenemos años de letra, tenemos años conociendo las leyes de Moisés, pero algo pasa. Es que nuestro sistema religioso está colapsando ante un solo hombre. Claro. Y es ahí donde yo me doy cuenta que el reino no solamente tiene que ver con cantidad, sino con una calidad. Un creyente que sea capaz de manifestar el reino en la tierra, con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Pero lo primero que el reino va a hacer es que va a extirpar la religiosidad. Porque si la religiosidad se sigue sentando en el trono, el reino va a quedar postrado ante la religiosidad. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros nos levantemos y aceptemos el reino para que la religión sea extirpada. Amén. Lo primero que una persona necesita para manifestar y para ver el reino es vivir una vida o tener una vida conforme al diseño del reino. Porque el problema es que hay personas que están en el reino pero no tienen el diseño del reino. Padre. O sea, hasta que tú no tengas el diseño del reino, tú no vas a poder manifestar el reino. O sea, usted me está diciendo que hay gente que no tienen el diseño, pero están ocupando la posición. Están ocupando la posición, pero no tienen el diseño. Ay, Dios. Están dentro del reino, pero son infiltrados. Son personas que están ahí, pero todavía no conocen al reino al cual les sirven. Ay, Dios Saben mío. que le sirven a un rey, pero no andan conforme a las leyes que ha dictado ese rey sobre su reino. Dios Una mío. de las cosas que el reino del reino de los cielos enseña es a manifestar misericordia. Sí. El reino de los cielos tiene leyes, Sí. Tienes mandamiento, misericordia, amor, templanza, confianza, fe, mansedumbre. Entonces, si tú no tienes esto, todavía tú no eres parte del reino. Wow. Porque el reino de los cielos no es acusar, es salvar. El reino de los cielos no es perseguir, es restaurar. El reino de los cielos, Padre, no es matar, es dar vida. Entonces, hay personas que matan en vez de dar vida, entonces no son del reino. Hay personas que persiguen en vez de restaurar, entonces no son del reino. No sé a qué reino tú perteneces. Ellos están en el reino de la luz, pero pertenecen a otro reino. Dios. Están en el lugar equivocado. Sí. ¿Por qué? Porque hasta que tú no empieces a caminar conforme al reino de la luz, todavía el reino de la luz a ti no se te ha manifestado. Y hay personas, incluso Jesús dijo en una parábola que hubo un señor que preparó una boda. Sí. Invitó a muchos a la boda. Ninguno quisieron entrar. Luego recogió todos los que estaban en la calle y todos entraron a la boda. Pero había algo.
Dice que en la boda él se dio cuenta que había un infiltrado en la boda. Y cuando él ve el infiltrado, le dice, ¿tú cómo entraste aquí? Porque era el único que no estaba vestido de boda. Padre amado. Era el único que no estaba vestido de boda. O sea, estaba infiltrado, estaba en la boda, pero no pertenecía a la boda. Así hay personas, hermano, hay personas que están dentro del reino, sí, pero no pertenecen al reino. ¿Por qué? Porque su lenguaje no se parece al del reino. Santo Su Dios. conducta no se parece a la del reino. Su comportamiento no se parece al del reino. Entonces son personas que están infiltrados, son inmigrantes. Gente que inmigraron hacia el reino, pero todavía no se le ha manifestado el reino. Dios mío. Ay, Padre amado. Fluye, guerrero. Esto está tremendo. Nicodemo le dice a Cristo, ¿cómo un hombre ya viejo puede entrar de nuevo al vientre de la madre? Pero si nosotros le hacemos un análisis a esta pregunta, nos daremos cuenta de algo. Lo que Nicodemo realmente le está preguntando a Cristo es, ¿de dónde viene tu autoridad? ¿Y qué tipo de reino tú estás manifestando? Si tú analizas el diálogo que Cristo sostiene con Nicodemo, esta fue la única pregunta que Cristo no le responde a Nicodemo. No, Cristo nunca le respondió. Porque es que el reino no responde a la curiosidad, responde a la raíz. Wow. Siento a Dios acá. El reino no deja lagunas. El reino se enfoca en el problema, y es ahí donde entra un alagio que nosotros como creyentes hemos escuchado de que nosotros nos convertimos, de que la iglesia es como un hospital y que el único antídoto es Cristo que lo tiene. Entonces, lo que me lleva a mí a entender y a comprender que el reino, una de las cosas que hace es que el reino te muestra cuál es tu falta, pero también te la sana. Mas, sin embargo, la religiosidad que Cristo está confrontando en este contexto te muestra cuál es tu enfermedad, pero no te muestra el antídoto. Entonces, esa es una de las características que nosotros tenemos que entender del reino. El reino no solamente te va a enseñar la falta. No. Te va a enseñar a cómo sobrellevar la falta. Incluso, por eso es que Cristo toma a sus discípulos y Cristo le dice, hagan lo que ellos hacen, pero no hagan hagan lo que ellos le dicen. Pero hagan lo que ellos le dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos eran expertos en las letras, en las palabras, pero su comportamiento decía otra cosa. Incluso Cristo lo confronta. Cristo le dice, ustedes son sepulcro blanqueado, mas por dentro ustedes están podridos. A su nombre sea la gloria, porque ellos a lo mejor textualmente hablando decían cosas lindas, lo respaldaba la Biblia, pero su comportamiento estaba muy desligado a lo que ellos mismos decían. Es decir, que el reino, yo tengo que comportarme a la altura del reino. Mi mensaje tiene que estar a la altura del mensajero. Amén. Entonces, eso es una de las cosas que Cristo le dice a Nicodemo. Cristo no le responde la incógnita. Cristo lo que le está respondiendo la raíz. El reino que yo tengo, el que yo manifiesto, el que le estoy presentando, es ese reino verdadero. Claro. Y a mí lo que me impresiona es que Nicodemo va y le dice, sabemos. Él no está hablando, no dice yo sé. Entrate. Él dice sabemos. Porque el grupo al cual Nicodemo pertenecía reconocían, pero en secreto, que el reino Jesús lo estaba manifestando. Y hay personas que su religiosidad no lo deja reconocerte en público, ni lo deja exaltarte ni honrarte en público. Son personas que te honran en lo oculto. Son personas que reconocen que tú tienes a Dios, pero en lo oculto, en lo secreto. Porque su religiosidad, su mentalidad humana y finita no lo deja a ellos en público darte la honra que tú mereces. Dios. Por eso Nicodemo le dice, nosotros sabemos, pero ¿por qué los demás no vinieron? ¿Por qué nada más vino Nicodemo? Solamente vino él, pero todos sabían que Jesús tenía a Dios. Todos sabían que el reino caminaba con él. Todos sabían que las manifestaciones que él hacía, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Pero ¿por qué no reconocían? Porque hay gente que solamente caminan por costumbre, y el reino de Dios no es costumbre. Hay gente que solamente se rige por costumbre, no porque a mí me enseñaron que es así, no porque a mí me dijeron que es así, y condicionan
las cosas de Dios Santo. a costumbre y encasillan el reino. Pero el reino de Dios no se puede encasillar ni acondicionar. Por eso cuando tú naces de arriba y tu lenguaje es diferente, hay gente que te van a juzgar. Te van a acusar de hereje, te van a acusar de blasfemo, van a decir que tú estás loco, van a decir, ¿por qué? Porque es que ellos han condicionado al reino de Dios, pero tú que has nacido de arriba, reconoce que el reino de Dios ni tiene parámetro, ni tiene límite, ni se encierra en 4 paredes, ni en dogmas, ni en sistemas religiosos. Sí. El reino de Dios rompe, trasciende, quebranta. El reino de Dios se expande. Y lo que más me impresiona del reino de Dios es que el reino de Dios no camina conforme a los rudimientos de los hombres. No. El reino de Dios es experto haciendo cosas que el hombre nunca ha visto. Sí. Dios se glorifica a través del reino, a través del reino con misterios que el hombre nunca ha escuchado. Por eso era una locura en aquel tiempo Jesús escupir en tierra y tomar lodo y untarlo en los ojos. Sí. Es natural que una persona vaya al médico a revisarse la vista. Es natural que una persona con terapia, si no camina con terapia, pueda caminar. Pero no es natural que una persona empiece a caminar solamente porque alguien le ponga la mano. No es natural que una persona empiece a ver porque alguien le puso lodo. Entonces el reino de los cielos no es para natural. El reino de los cielos es para gente que sepan comprender lo sobrenatural. Por eso yo decía anoche en una administración que Dios es un Dios que hace cosas locas con gente que están locos en él. Repite eso. Dios es un Dios que hace cosas locas con gente que están locos en él. Porque lo normal es, su mente está condicionada a las cosas naturales. Pero los que no son normales se meten en lo sobrenatural y hacen que lo sobrenatural se convierta en normal para ellos. Dios mío, este hombre vino Fluye ahí. Hoy. Este hombre vino, no, siga usted Dios mismo. mío. Siga usted. Entonces, por eso es que hay personas que nunca van a poder entrar a lo sobrenatural, porque su mente es natural todavía. Y el hombre que camina en lo sobrenatural, que entiende que el reino de Dios no tiene límite, si Dios le dice tírate de una barranca dando vueltas, se tira porque sabe que el reino de Dios está con él y lo está respaldando. Por eso hay gente que tú coges y hace un acto profético y de una vez te acusan de brujo. Sí. Lo que pasa es que en la mente de ellos eso es lo que hay. Brujería. Ay, pero Dios. Cuando en tu mente hay reino, tú sabes que el reino de Dios se va a manifestar por medio de ese acto profético. Hoy en día vemos gente que hasta hablar en lengua para ellos es una locura ya. Hablar en lengua es una locura. Ya los actos proféticos para ellos ya eso es locura. Pero ciertamente el reino es para gente loca. Porque el apóstol Pablo dijo algo. Dijo, mediante Cristo, dice que Dios quiso manifestar el reino de los cielos mediante Cristo, que era la cordura. Sí. Pero a Dios le plació por la locura del evangelio salvar a los hombres. Entonces, el que no anda en locura no puede andar en reino. Dios. Porque cuando vea la manifestación del reino, se va a espantar y va a decir, esto es una locura. Claro. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, si te estoy hablando cosas terrenales y tú no entiendes, si te revelo lo espirituales, tampoco. Te vas a quedar loco. Dios Aleluya. Mío. Porque las cosas espirituales no se les revelan a gente que todavía no sabe ni discernir lo terrenal. Dios. Entonces, reino es gobierno. Sí. Pero hay personas que no se dejan gobernar. Ay, Dios mío. Hay personas que están bajo el rey, supuestamente, pero no se dejan gobernar del rey. Porque hay gente que Dios le dice, no camines por ahí, se van por ahí. Hay gente que Dios le dice, cállate y hablan. Y hay gente que Dios dice, habla y cállate. Entonces, tú estás bajo el gobierno del reino, pero no obedeces a la ley del reino. Entonces, cuando tú no obedeces a la ley del reino, el reino te desecha. Por eso Dios desechó a Saúl, porque Saúl estaba bajo el gobierno de Dios, pero Saúl no quiso someterse al reino. Entonces, ¿a quién Dios escogió? Dios escogió a David, alguien que sí quería caminar conforme a los mandamientos del reino. Entonces, ¿cómo yo puedo entrar? ¿Cómo yo puedo empezar a ver el reino de los cielos? Esa es la pregunta que tiene la audiencia. Cambiando de mentalidad. Tienes que empezar a entender que las cosas naturales son para naturales. Pablo lo dijo, renovaos. En la mentalidad de vuestro espíritu. Sí. Es aquí que hay que renovar la mente. Porque nacer de nuevo, no es que Nicodemo no entendió. Nicodemo, ¿cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? No, Nicodemo, que tú no estás entendiendo el misterio. Es que tu mente todavía está terrenal, por eso tú estás hablando lenguaje terrenal.
como su mente era terrenal, ¿sabe qué él dijo? ¿Y cómo yo voy a entrar de nuevo al vientre? Porque para Nicodemo lo normal de nacer es salir de un vientre. Pero estoy diciendo, no, Nicodemo, es que en el reino de los cielos para nacer no hay que salir de un vientre. Claro. Para nacer hay que cambiar de mentalidad. Para nacer hay que hacerse una metamorfosis, que es un cambio de mentalidad. Para nacer en el reino de los cielos, Nicodemo, lo que tú tienes que dejar es las costumbres, la religiosidad, los parámetros, los que te enseñaron. Para que siga ahí mismo, lo que usted nos está tratando de decir es que el reino no se hereda, se nace. Se nace. Ush. No se hereda. En el reino hay que nacer. Sí. Cuando tú naces en el reino, es cuando tú vas a empezar a adoptar las cosas del reino. Moisés nació en Egipto. ¿Y cuál era la costumbre de Moisés? La costumbre es egipcia, porque él nació en Egipto. Sí. Cuando tú naces en un lugar, tú adoptas las costumbres de ese lugar. Sí. Nosotros hemos nacido del reino de los cielos. Por eso el que no ha nacido del reino de los cielos, para ellos el reino de los cielos es locura, porque ellos no conocen ese reino todavía. Si yo soy de Inglaterra y vengo aquí a hablarte de cosas de Inglaterra, para ti yo voy a estar hablando cosas que tú desconoces, porque tú no conoces el reino de Inglaterra. Tú no conoces esa nación, tú no sabes cuál es el lenguaje. Incluso hay palabras que yo voy a decir que son común allí, son común allá, pero para ti van a ser palabras sin cordura. ¿Por qué? Porque tú no conoces el lenguaje de allá. Entonces, cuando tú tienes el reino y tú has nacido del reino, el lenguaje tuyo no lo va a entender todo el mundo. Eso está profundo, porque ahí nosotros vemos que luego de que Cristo le dice, Nicodemo, para alguien recibir este reino tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿cómo alguien puede nacer de nuevo? Cristo le dice de agua y de espíritu. Pero aquí viene la confrontación. Y ahí, para que te dejo retomar, porque veo la nube de Dios sobre ti. Fluye. Para dejarte retomar. Cristo lo confronta y Cristo le dice, ¿cómo tú siendo maestro no sabes? Wow. Ahí nosotros podemos ver. ¿Cómo tú siendo maestro? Sí. O sea que lo natural era que un maestro conociera el reino. Exacto. Entonces Cristo lo confronta, pero esta confrontación no es para humillarlo, es para despertarlo. Cristo le dice, ¿cómo tú siendo maestro no conoces o no sabes esta cosa? Lo que nos lleva a entender que posiblemente tenemos gente enseñando, porque el hombre enseñaba, tenemos gente predicando, tenemos gente adorando que aún no ha nacido del reino. Y eso es muy delicado, porque el hecho de que yo esté desempeñando una función no significa que yo nací del reino. No. Lo que significa que yo nací del reino es como tú acabaste de decir, manifestar. Manifestar. Lo que tú fluyes porque la nube está sobre ti. Son dos puntos. Sí. Que hay gente que todavía no ha podido diferenciarlo. En la primera línea Jesús le dice, nacer de nuevo para ver el reino. Jesús le dice, para ver hay que nacer. Sí. Y en la segunda línea dice, para entrar. Hay que nacer del Espíritu. En la primera línea, para ver, hay que nacer de lo alto, de arriba, para ver. Pero para entrar hay que nacer del Espíritu. Santo. Porque una cosa es manifestar el reino y otra cosa es entrar en el reino. Cuando ya una persona nace del Espíritu, tú entraste al reino. Hay gente que entraron al reino, pero todavía no lo han visto. Porque nacieron del agua. Yo nacido del agua y del Espíritu, porque fueron bautizados, creyeron en Cristo, se convirtieron. Ok, está dentro, pero ahora te falta algo. Tienes que empezar a experimentarlo. Porque no es lo mismo yo estar aquí dentro y no experimentar lo que hay aquí. Entonces, ¿cómo se experimenta? Sintiendo. Tú tienes que sentir el reino, tienes que ver el reino. Sí. Ahora mismo estamos experimentando la luz de esa lámpara. Sí. Pero es porque estamos dentro. Entonces yo estoy experimentando la luz. Entonces hay personas que están dentro pero no han experimentado todavía. El reino de Dios se experimenta cuando se nace. Hasta que tú no empiezas a cambiar de mentalidad, de vocabulario, de comportamiento, tú no vas a poder experimentar. Por eso hay gente que para ellos, cuando tú le dices, Dios me habló, dicen, a este que más Dios le habla. Porque para ellos todavía el reino no se le ha revelado. Por eso ellos nunca han escuchado la voz de Dios. Ellos están adentro, pero no escuchan. Ellos están adentro, pero no ven. Ellos están adentro, pero no experimentan. Ellos están adentro, pero no manifiestan. Es total. Y el reino de los cielos no se trata de decir yo soy del reino. El reino de los cielos se trata de evidenciarlo.
Porque Jesús no vino a decir yo soy el rey. No. Él vino a mostrar que él era el rey. Jesús no vino a decir yo sano. Él vino a manifestar sanidad. Jesús no vino a decir yo liberto. Él vino a manifestar liberación. Porque el reino no se trata de decir yo soy. Se trata de manifestarlo y que todos vean que el reino de Dios está contigo y tú estás con el reino. Dios amado. El reino de Dios no se limita en yo creo. El reino de Dios se trata de manifestarlo, manifestación. Por eso Juan le preguntó a Jesús, ve, dile a él que si es él o tenemos que esperar a otro. Jesús no le dijo, dile que soy yo. Jesús le dijo, dile que se ha manifestado. Háblale de las manifestaciones. Que los ciegos ven, que los paralíticos se levantan. Dios mío. Háblale de manifestación. Jesús no le dijo, ve y dile que sí. Dijo, dile lo que tú ves. Dile que tú has visto el reino manifestado a través de él, a través de mí. Dile que los ciegos están viendo, que los paralíticos se están levantando, que los enfermos se están sanando y que el evangelio se está predicando. En otras palabras, ve y háblale y dile que hay evidencia. Santo a Dios. Dios mío. Entonces, hay personas que no caminan, no tienen evidencia. ¿Por qué? Porque no han nacido todavía de lo alto, de arriba. Por eso, nadie me puede decir a mí que conoce el reino si no manifiesta el reino. Lo dijo. Padre, pero entonces se está poniendo serio aquí. Sí. Nadie puede hablar de reino si no manifiesta el reino. Tú no me puedes decir a mí que tú conoces el reino si tú no lo manifiestas. Porque el reino no es algo que no es algo que se conoce, sino que se manifiesta. Por eso Nicodemo le dijo, sabemos, porque nadie puede hacer esta señal. En otra palabra, Nicodemo le está diciendo eso. Vemos las señales, vemos las manifestaciones. Sí. Y las manifestaciones es las que nos afirman y nos confirman que el reino está contigo. Esto está profundo. Son las manifestaciones las que te van a catapultar y las que van a confirmar que el reino está contigo. Es decir, que es imposible que nosotros vivamos del reino, experimentemos el reino y aún no lo manifestemos. Claro, es posible que estemos en el reino y que vivamos toda la vida. Tenemos prohibido no manifestar. Está prohibido no manifestar el reino. Ahora, hay un asunto, porque para manifestar el reino hay que nacer de agua, de espíritu y de lo alto. Entonces, hay personas que nunca. Jesús le dice a Nicodemo, si yo te he hablado cosas terrenales y no le entiende, ¿qué serían las espirituales? ¿Cómo va a entender las cosas espirituales? Porque los que son guiados por el espíritu, Nicodemo, son como el viento, que ni saben de dónde vienen, ni saben a dónde van. Aquí hay otro misterio, porque Jesús le está diciendo a Nicodemo, los que son del espíritu no están sujetos. Padre. Porque si ni sabe de dónde viene, ni sabe hacia dónde va, quiere decir que no están sujetos. ¿Sujeto a qué? A religiones. ¿Sujeto a qué? A mentalidad. ¿Sujeto a qué? A dogma. ¿Sujeto a qué? A grupitos. No, lo del reino no está. A séquitos. A séquitos. Lo del reino no están sujetos. Lo del reino son guiados por el espíritu. Lo del reino, cuando el espíritu le dice camina, caminan. Cuando el espíritu le dice habla, hablan. Pero los que están sujetos a la religiosidad no hablan si no le dan permiso. Los del reino no necesitan permiso para hablar. El del reino no necesita permiso para manifestar. No. Lo hace cuando el espíritu lo guía. Padre amado. Entonces Jesús dice, Nicodemo, para poder entrar y para poder ver esto, tú tienes que romper primero con esa ligadura que tú tienes, que te sujeta y no te deja ser guiado por el espíritu. Wow. Nadie que esté sujeto puede ser guiado por el espíritu. Porque el espíritu no va a guiar a una persona que está sujeto a otro. Porque hay un yugo, hay una cadena, hay una atadura que te detienen y no te dejan fluir. Por eso hay personas que no pueden entrar en lo sobrenatural porque en su mente ellos están sujetos a lo que el pastor le enseñó. Ay, padre, no, yo no quería decir esto. Se me zafó, perdón. Perdón la audiencia y se dañó la entrevista. Se dañó esto ya. Ellos están sujetos a lo que el pastor le enseñó. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás sujeto a lo que te enseñó el pastor, a lo que te enseñó un concilio, entonces tú no perteneces al reino, tú perteneces al concilio y al pastor. Me voy. Oh, no, entonces se puso serio ahora aquí. Por eso el adventista no te convierte al reino, te convierte al adventista.
Ellos no predican el reino, ellos predican el adventismo. Por favor, me voy ahí. El católico no te convierte a Cristo, al reino, ellos te convierten al catolicismo. El mensaje de Juan el Bautista fue claro. Arrepentir, convertido, porque el reino se ha acercado. Ay, Dios mío. Pero ¿a quiénes le está diciendo que se arrepientan y se conviertan? A los mismos. A los mismos que supuestamente ya conocían el reino, pero estaban sujetos a un grupo. Estaban sujetos a un fariseísmo. Entonces, los que venían al fariseísmo no se convertían al reino, se convertían al fariseísmo. Entonces, cuando tú te conviertes a tu pastor, cuando tú te conviertes al concilio, cuando tú te conviertes a la religión, entonces tú no eres del reino, tú eres de esa religión. Por eso yo digo, a mí no me diga, yo no soy pentecostal, yo no soy adventista, yo no soy evangélico. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Yo soy del reino. Yo soy discípulo, yo soy siervo, yo soy hijo. Escucha eso, no es cristiano. Cristiano. Porque el evangélico es el evangelio o el pentecostalismo solamente es una denominación religiosa. Entonces, cuando tú dices yo soy pentecostal, tú no estás defendiendo un reino, tú estás defendiendo una denominación. Padre amado. Ya. Dios mío, se dañó. Cuando tú dices no, yo lo que soy adventista, tú no estás defendiendo un reino. Tú estás defendiendo una denominación. Entonces, si tú me preguntas a mí qué tú eres, hijo del reino. Profeta, usted es hijo del reino. Ay, Dios. Siervo del rey. Seguidor del hijo del rey. De Cristo. Siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque si te digo soy pentecostal, entonces pertenezco a ese sistema religioso. Y donde la gente viene, es pentecostal, es de lo que hacen bulla, de lo orgulloso, de lo... Entonces, ¿qué tiene un pentecostal? Costumbre pentecostales. Dios amado. Si a ti te enseñaron en el pentecostalismo que el botón hasta ahí, hasta donde yo lo tengo, que lo uso ahí porque me gusta. Yo lo uso hoy porque hace mucha calor, pero yo soy... Entonces te limitan, la religiosidad te limita a conocer el reino. Te castra. Sí, la religiosidad castra. Sí. Nosotros cuando nacemos conectados al reino, pero la religiosidad te corta el cordón umbilical, te lo corta, te quita la conexión con el reino y te adapta y te amaña a costumbre de ellos. Por eso hay gente que tú lo oyes golpeando la camisa manga corta porque lo que la religiosidad le enseñó a ellos es que larga. Que la manga larga. Conozco creyentes que se convirtieron recientemente y las actitudes y costumbres que ellos adoptan no es la que el reino tiene. No. La que el hombre le está enseñando. Por ende, cuando yo veo esta generación que es recién convertida, para así decirlo, que subió rápido, que está atacando, yo no tengo que atacarlo a ellos, yo tengo que atacar a aquel que le inculcó esa costumbre. Claro. Porque Cristo no golpeó a la gente, Cristo golpeó a los escribas y los fariseos que están manifestando la costumbre. Entonces, si nosotros queremos desintoxicar, que creo que es la palabra correcta, desterrar la religiosidad, tenemos que enfrentar a aquellos que están promocionando y cultivando dicha costumbre religiosa. Claro, porque estamos hablando de nacer. Sí. Cuando una persona nace, dijimos que adopta costumbres de lo que ve, de lo que oye, de lo que se le enseña. Entonces, por eso yo no juzgo al que nació y fue criado en religiosidad. No. Porque él adoptó la costumbre que le enseñaron. Por eso hay gente que dice, no, porque a mí mi pastor lo que me enseñó fue esto. No, porque yo lo que aprendí fue esto. Es que el hijo se parece al papá. Si tú vienes nuevo a la iglesia, nuevo creyente, y esto también para el público que está ahí, cuando tú vienes nuevo, si tú entras a una congregación donde todo el mundo usa la ropa como sábana, para ti ese es el reino. Para ti esa es la verdad, porque eso fue lo que te enseñaron a ti. Esa es tu verdad y esa es la verdad de tu grupo. Exacto. Pero no es la verdad del reino. Y está ciego a lo que la gente te puede mostrar. Y está limitado también porque empieza a perseguir entonces a las personas que son del reino porque no tienen tu diseño, porque para ti el correcto es el tuyo, porque esa fue la costumbre que tú adaptaste. Por eso le creo a Platón. Platón elaboró una historia se llama la caverna de Platón. Platón dice que en esa cueva, en esa caverna, habían personas refugiadas. Nunca ellos
habían experimentado la luz. Wow, sí, Vivían en una caverna. Sí. Las ha leído. Claro. Entonces, nos enseña esta caverna que hubo uno que se levantó y se cansó de estar a las oscuridades, a la caverna. Entonces, cuando él sale hacia afuera, él se da cuenta que afuera hay una otra realidad que en la que él mismo, Que él no conocía. que él nos conocía. Entonces, cuando esta persona viene con la nueva noticia de que afuera hay otra cosa, ¡Ey! Dios mío, los que estaban adentro no le creyeron. No le creyeron. No, porque es que ellos nunca han visto esa otra realidad. ¿Me entiendes? Entonces, para Padre tú amado, poder salir de dicha costumbre religiosa, tiene que experimentar. tiene que saber. Por eso es el tema. Sí. Nacer de nuevo. O cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque la mentalidad y las costumbres te encierran. Sí. Y no te dan la oportunidad de experimentar cosas nuevas. No te dan la oportunidad de experimentar misterios que Dios tiene ocultos para revelárselo a aquellos que buscan revelación. ¿Por qué? Porque tú dices, es que no es camino, es que así. Así fue que me enseñaron. Yo le dije a alguien, le digo, en la iglesia donde tú fuiste adoctrinado, te enseñaron que se vestía así. Que se hablaba así. Incluso tú ves que hay gente que predica, en todo el mundo predica igual. Sí. Porque esa es la costumbre. Ahí así es que se predica. Sí. Cuando van al instituto bíblico te enseñan cómo predicar. y tú te das cuenta que Entonces tu realidad no es... Te están robando el diseño. Dios mío. No, lo voy a volver a decir. Ay, padre, hay gente que le han robado el diseño. Que la religiosidad eso es lo que hace. Te roba la identidad. Sí. Te roba la identidad porque no te dejan ser quien tú eres. Porque no te convierten a Cristo, te convierten a ellos. Entonces tú lo que te vuelves un clon, una copia de ellos. Hace lo que ellos hacen, habla como ellos hablan, repite lo que ellos repiten, camina como ellos caminan. Pero ¿y tú para cuándo? Tu identidad verdadera, ¿quién tú eres en Dios? Dios amado. Porque tú no te estás pareciendo a Dios, tú te estás pareciendo al que te adoctrinó. Sí. Ay, Padre amado. Entonces hay personas que hasta que no rompan, hasta que no salgan del sistema religioso. Yo me puedo congregar en una iglesia adventista, en una iglesia católica, en una iglesia pentecostal, pero yo sigo siendo siervo de Cristo. Y eso es fuerte. Porque donde yo me congregue no va a determinar mi identidad, porque ya yo tengo una. Eso es fuerte. Incluso se armó un Ku Klux Klan, para así decirlo. La gente decía, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Y cuando mencionan a Pablo, Pablo dijo, yo di gracias a Dios que yo no he bautizado a nadie. Yo a nadie lo he doctrinado para que se parezca a mí. Yo soy siervo de Cristo. Y ahí nosotros vemos incluso que el mismo apóstol Pablo cortó con eso. Cortó con eso, claro. Porque dijo, ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Servidores del mismo Cristo. Wow. Nosotros, Pablo sembró, Apolo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios amado. O sea, Pablo le está dando a cada uno su posición. Sí. Pero Pablo no está diciendo, yo soy más que Apolo. Apolo y yo que somos servidores del mismo Cristo. Colaboradores de la misma obra. Pero el grande aquí es el que hace crecer. Sí. Entonces hay personas que nunca van a crecer porque no están sujetos al grande. Ellos son de Pablo y son de Apolo. Ellos son de grupito. ¿No? Yo soy de este grupito. Pues yo he visto gente discutiendo de que no, que yo soy pentecostal y discutiendo y que esta es la verdadera. Y que sí. no. Dios es pentecostal. No. Dios evangélico. No. Dios adventista. No. Dios es reino. Sí. Dios no te llamó a ti a entrar a una denominación. Dios no le dijo a Nicodemo, si tú naces de nuevo, tú vas a ser pentecostal. Le dijo, si tú naces de nuevo, ve a entrar al reino. Wow. Dios te está invitando a entrar al reino, a romper con esa mentalidad religiosa, con esa mentalidad sujeta a parámetros y a cosas que a ti te enseñaron, a costumbres. Dios está invitando hoy al público que está escuchando a expandir su mente a las cosas espirituales y a entender que el reino de Dios no está limitado ni se puede sujetar, sino que Dios hace como Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera y se manifiesta de la forma que Él quiera. Y hay gente que nunca van a entender esto porque en su mente tienen a Dios chiquito. En su mente tienen a Dios limitado. Entonces, el reino de Dios, para verlo, primero hay que cambiar de mentalidad. ¿Sabe cuándo yo empecé a ver el reino de Dios? ¿Cuándo? Cuando yo dejé que el reino de Dios venga a mí. Porque hay gente que no han dejado que el reino de Dios venga.
Cuando tú dejas que el reino de Dios venga a ti, entonces tú vas a empezar a manifestarlo. ¿Cómo así? Cuando el reino de Dios venga a ti, sí. Cuando tú dejas que el reino de Dios te transforme y te cambie. Cuando tú dejas que el reino de Dios te corrija. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo te guíe. Que si Él te dice no lo haga, no lo hace. Que si Él te dice halo. Cuando el reino de Dios se te manifieste, entonces tú también lo vas a manifestar a Él. Dios mío. Fluye, hermano Modesto, que ya estamos casi acabando, ¿verdad? Ya estamos casi aterrizando. Entonces, es que esto está tremendo. Vamos aterrizando ya. La nube posó hoy. Y bueno, yo creo que hay una cuanta gente ahí que lo están desintoxicando ya. Porque que yo he entendido que en estos últimos tiempos la religión ha hecho demasiado daño. De mucho daño. Incluso, como tú dijiste, hay gente que no lo han podido recibir por cierta costumbre que le enseñan. Entonces, cuando tú vienes con el reino verdadero, ellos deben recibirlo por lo que ya se le enseñó anteriormente. Entonces, esto es muy delicado. Incluso hay gente que se les revelan verdades y tienen miedo de reconocer que se equivocaron. Exacto. Entonces, porque ellos están adaptados y están sujetos y dicen que si yo digo esto, ¿qué va a pensar fulano? ¿Qué van a decir? Es que me van a sacar. Exacto. Nicodemo, ¿por qué Nicodemo vino de noche? Solo. Y solo, porque tenía miedo a que los demás lo apartaran del grupo. Tenían miedo a que los demás los rechazaran. Si ellos se hubieran dado cuenta que Nicodemo iba a hablar con Jesús, iban a rechazar a Nicodemo. No, Nicodemo, ya tú no perteneces a nosotros. Exacto. Porque tú te viraste y te fuiste detrás de él. Entonces, ese es el sistema hoy en día. La gente teme. No, yo temo ir a una congregación un poco diferente a la mía por el que dirá. Van a decir que yo soy un mundano más. Van a decir que yo soy un corrupto. No, hermano. Alguien dijo en una ocasión que él mismo dio, pero le enseñaron otra versión, pero él mismo dio. Te enseñaron otra versión de Dios. Otra versión, pero él mismo dio. ¿A cuántas personas, hermano, le prohíben? Hay concilios que prohíben compartir cultos con otro concilio. Hay iglesias que prohíben compartir cultos con otras iglesias. Entonces, no lo digas así. No lo digas así. Una batalla después. Varón. La va a hacer a la puerta. No, es que la puerta que Dios abre nadie la puede cerrar. Amén. La puerta que a mí se me abrió fue la del reino. Ush. Y esa nada más, hay un solo que tiene la llave. Se llama Dios. Entonces, puertas que hombres puedan abrir, a mí no me interesan, porque cuando Dios abre. Entonces, eso es uno de los temores que mucha gente tiene. Hablar lo que el reino revela por miedo a que le cierren puertas. Así. Y yo siempre le digo, la misma puerta que la tierra te abre, la misma puerta que la tierra te cierra. Es mejor que el cielo te la abra. Cuando tú caminas con mentalidad del reino, aunque la puerta esté cerrada, tú rompes el techo. Dios abre ventanas. Tú entras por arriba. Porque cuando Dios tiene propósito contigo, nada va a impedir que el propósito se cumpla. Entonces, hay personas, cuando a ti te limitan, tú no avanzas, tú no creces. Tú te conviertes en una agua estancada y aposada, que no fluye. Y cuando una agua está estancada y aposada y no fluye, crea parásitos. Coge lama, coge mal sabor, se vuelve desechable porque ya no sirve. Porque está estancada. Así mismo pasa cuando tú te estancas a una religiosidad o a una mentalidad terrenal. Tú te estancas, entonces no sirve, no eres productivo para el reino de los cielos. Jesús se manifestó en una parábola y dice que había un señor que tenía un huerto y descendió y le dijo al que cuidaba el huerto, al viñero, háblame de este árbol. Este árbol yo he descendido 2 veces, tengo 2 años viniendo y nunca tiene fruto. Córtalo, porque este árbol lo único que está haciendo es utilizar la tierra. Claro. O sea, este árbol lo único que está haciendo es ocupando un lugar que se le podía dar otro. Que se le puede sembrar otro árbol que sí dé fruto. Entonces, hay personas que lamentablemente el reino de los cielos lo ha descalificado porque se dejaron aposar, encerrar. Están aposados. Entonces, ¿qué tú necesitas? Que alguien te abra una zanjita para que empiece a fluir. Dios mío. Palabras finales, mi hermano Silverio, para esa gente que está ahí. Bueno, lo que yo puedo decirle a la gente es que conocer el reino, manifestar el reino y vivir del reino y para el reino es vivir conforme a la ley y al gobierno del mismo Dios.
La gente que son gobernados por Dios son personas anormales, no son naturales, varón. Sí. Son personas que no tienen un gobierno, no tienen un control, no tienen un dominio. Jeremías como profeta nunca se sujetó al rey. No. Elías no se sujetó acá. Todos los profetas estaban sujetos a Jezabel, menos Elías. Uy, uy, uy. Porque toditos pertenecían a un grupo, menos Elías. Porque Elías tenía ya una identidad y tenía un reino. Sí. Cuando tú eres del reino y el reino se te ha revelado, tú eres rebelde para muchos. Sí. Tú eres desobediente para muchos. Tú eres malcriado para muchos. ¿Por qué? Porque tú no caminas conforme a la condición de ellos. Porque hay gente que te acondiciona y quieren que tu diseño sea el diseño que ellos te quieren dar. Pero cuando tú tienes un nacimiento de nuevo y has nacido de arriba y has sufrido una metamorfosis y el reino se te ha revelado, no hay nadie que te condicione a ellos porque ya tú tienes un diseño y una semejanza y es la de Cristo Jesús. Dios mío, tremendo, tremendo. Yo creo, hermano Silverio, que nosotros hemos cerrado de la mejor forma. Y yo sé que hay vidas acá que serán impactadas con esta palabra del reino que el ministro trae. Yo no voy a añadir más porque si añado voy a dañar el marisco que usted acaba de ingerir. Así que, mi hermano, ¿cómo la gente se contacta contigo? Amén. Pueden contactarme a mi número de celular, ¿verdad? Mi WhatsApp, que es 829-838, par de 7, par de 3. 829-838, par de 7, par de 3. Ángel Severino, evangelista por la misericordia del Señor. Estoy ahí en las redes sociales como Ángel A. Severino, Facebook, TikTok, YouTube. No soy muy dado a las redes, no es que va a encontrar allí muchas cosas, pero sí estamos a la orden y disponible, y el ministerio indetenible en el cual estamos caminando está disponible para toda buena obra. No digo que para predicar ni para, no, para toda buena obra. Estamos a la disposición. Amén, amén. Ya escucharon. Recuerde que colocar el código de este país, República Dominicana, con el +1 y el número que nuestro hermano Ángel acaba de dar. Si tú has llegado a esta parte y aún no has formado parte de esta familia y te ha encantado este contenido, te invito a que le dé like, te suscriba a este canal y active la campanita para que estés al tanto de cada video que se estará estrenando en esta plataforma. Así que también estuvo con cada uno de ustedes su hermano evangelista Modesto Blanco y nos vemos en una próxima. Shalom.